El funeral de El Mexicano estaba sumido en un silencio extraño, casi antinatural. No era respeto. Era una tensión que se sostenía sola, pesada, como si cada hombre allí presente entendiera que aquel día no pertenecía a los vivos, sino a algo más profundo y peligroso. Las conversaciones murmuradas se apagaron de golpe cuando se escucharon unos pasos firmes, lentos, que parecían marcar un ritmo ajeno al del resto del mundo. No había duda. Ese caminar pertenecía a un solo hombre. Pablo Escobar había llegado. Algunos jefes enderezaron la espalda sin pensarlo. Otros bajaron la mirada de inmediato, evitando el riesgo de sostener los ojos del único hombre capaz de alterar el destino de todos. Los soldados tensaron la mandíbula, inseguros de si debían sentir temor o respeto. En su mano derecha, Pablo llevaba una pequeña bolsa de cuero. A simple vista, ligera. Pero todos sabían, o intuían, que pesaba mucho más que su tamaño, que no era un objeto, sino una intención. Pablo avanzó sin prisa hacia el ataúd del mexicano. Cada paso parecía cortar el aire, obligando al ambiente entero a sostener la respiración. No saludó. No pronunció palabra alguna. Tampoco buscó permiso para estar allí. Llegó frente al cuerpo. Abrió la bolsa. El gesto fue tan lento que el silencio pareció hacerse más denso, como si el tiempo se negara a seguir adelante, sin entender lo que estaba por ocurrir. Y entonces, los fajos aparecieron. Billetes perfectamente doblados, alineados con una precisión casi ritual. $100,000 en efectivo. Pablo los colocó sobre el ataúd con una calma que helaba la sangre, sin explicación, sin mirada, sin una sola palabra que justificara el acto. Los presentes sintieron que algo había cambiado, que la jerarquía del cartel acababa de ser reescrita en silencio, que ese gesto no era homenaje, era advertencia. Ese día, el silencio de Pablo dijo algo que ninguno de los hombres más peligrosos del país quiso repetir. Para entender por qué, hay que volver al principio, al día en que Medellín dejó de respirar. La noticia de la muerte del mexicano cayó sobre Medellín como una sombra espesa que nadie pudo ignorar. No llegó como un rumor débil ni como un comentario lanzado al viento. Se propagó como un estruendo silencioso, un impacto que atravesó la ciudad entera y dejó a todos, capos, soldados, ciudadanos, autoridades, con la misma sensación inquietante. Algo fundamental había cambiado. El mexicano no era simplemente un hombre dentro del mundo clandestino. Era un eje, una fuerza que equilibraba alianzas, negocios y temores. Cuando su muerte se confirmó, esa estructura invisible que sostenía tantos intereses comenzó a temblar. Los jefes de diferentes regiones intercambiaron mensajes urgentes, temiendo que el vacío creado por su ausencia desencadenara movimientos inesperados. Los soldados caminaron con mayor cautela, atentos a cualquier señal que pudiera indicar que una nueva tormenta se estaba formando. Incluso la policía, acostumbrada a la violencia cotidiana, percibió que ese día tenía un peso distinto. La ciudad, en apariencia rutinaria, tenía un pulso alterado. Las conversaciones se acortaron, las miradas se hicieron más desconfiadas. Las puertas se cerraron antes de lo habitual. Había un temor silencioso que recorría cada barrio. El funeral no sería un evento más, sino un punto de tensión capaz de modificar la dinámica interna del cartel de maneras impredecibles. La ausencia de El Mexicano abría grietas profundas, grietas que dejaban espacio para ambiciones reprimidas, dudas antiguas y silencios peligrosos. La presión política crecía. La prensa especulaba sin parar. Las calles ardían con teorías, sospechas y temores que nadie se atrevía a verbalizar por completo. Era como si toda Medellín esperara un acontecimiento que no sabía cómo nombrar, pero que sentía inevitable. Por eso, la idea de que Pablo pudiera presentarse al funeral no era solo un rumor inquietante. Era una posibilidad que alteraba el ambiente sin necesidad de ser confirmada. Si él aparecía, no sería un gesto discreto ni simbólico. Sería un movimiento cargado de significado,
capaz de sacudir la jerarquía del cartel y reordenar el poder en cuestión de segundos. Todos intuían que aquel funeral marcaría un antes y un después. Lo que nadie sabía era que el impacto sería mucho mayor de lo imaginado. El lugar del funeral parecía suspendido en una atmósfera espesa, cargada de algo que no se veía pero que todos podían sentir. No había música, ni rezos constantes, ni conversaciones que llenaran el espacio. Lo que dominaba era un silencio inquietante, el tipo de silencio que se forma cuando demasiadas verdades peligrosas comparten el mismo terreno. Los asistentes, capos, sicarios, familiares, intermediarios, no se mezclaban libremente. Permanecían en pequeños grupos, cada uno vigilando al otro, como si cualquier gesto mal interpretado pudiera convertirse en una chispa fatal. Los soldados se posicionaban a cierta distancia, atentos, rígidos, sin disimular la tensión que les recorría la espalda. Era evidente que no estaban allí solo para proteger un cuerpo, sino para contener un posible estallido. El aire estaba impregnado de desconfianza. Las alianzas que una vez parecían sólidas ahora temblaban bajo el peso de sospechas silenciosas. Nadie sabía quién seguía siendo leal a quién. Nadie sabía quién podría estar aprovechando la ausencia del mexicano para acercarse, alejarse o mover piezas que antes no se atrevían a tocar. Los murmullos, cuando surgían, eran breves y cortados, frases truncadas, miradas que se desviaban rápido, conversaciones que se disolvían antes de adquirir forma. Era como si todos compartieran el mismo temor, que las paredes invisibles del lugar estuvieran escuchando, esperando transformar una palabra descuidada en una sentencia. Los jefes más experimentados permanecían serios, observando todo desde una distancia calculada, analizando gestos mínimos, respiraciones, silencios. Sabían que los funerales dentro del cartel nunca eran simplemente despedidas. Eran escenarios donde la fragilidad del poder se hacía visible, donde los ojos revelaban más que las palabras, donde un movimiento sutil podía significar más que un discurso entero. A pesar de que muchos temían la posibilidad, la idea de que Pablo pudiera presentarse estaba en el aire. Se sentía en los hombros tensos, en las miradas que evitaban fijarse demasiado en la entrada. En ese silencio extraño que parecía prepararse para algo más grande que el dolor, era como si cada hombre allí reunido estuviera conteniendo la respiración, esperando o rechazando un acontecimiento que podía rehacer la jerarquía del cartel en cuestión de minutos. Porque, aunque nadie lo admitiera en voz alta, todos sabían una verdad peligrosa. Si Pablo entraba, nada seguiría igual. La tensión ya era insoportable cuando el murmullo más leve se apagó de golpe. No fue un ruido fuerte lo que lo provocó, sino una percepción instintiva, un estremecimiento que recorrió a todos al mismo tiempo, como si una presencia conocida y temida hubiese cruzado un límite invisible. La entrada se volvió el punto donde convergieron todas las miradas contenidas, y entonces, sin anuncio, sin prisa, sin escolta que marcara su llegada, Pablo Escobar apareció caminando. No hubo un solo hombre que no lo sintiera antes de verlo. Era como si su sombra hubiese tocado el lugar primero, preparando el terreno para algo que no admitía interrupciones. Algunos capos enderezaron la espalda de forma automática, como si sus cuerpos reaccionaran antes que su mente. Otros bajaron la vista, temiendo que un contacto visual prolongado pudiera ser interpretado como desafío. Los soldados, dispersos a los lados, tensaron los dedos alrededor de lo que cargaban, sin tomar ninguna acción pero conscientes de que aquel instante podía alterar el curso de todo. Hasta los familiares que nada entendían del juego interno percibieron un cambio que no sabían explicar, un peso extraño que caía sobre el ambiente. Pablo avanzaba con pasos lentos, calculados, de alguien que nunca tuvo que acelerar para demostrar poder. Su expresión era inescrutable. No había enojo, no había tristeza evidente, tampoco había respeto marcado. Parecía más bien un hombre que venía a cumplir una decisión tomada en silencio, una decisión que no necesitaba explicación.
En su mano derecha llevaba la misma bolsa de cuero que todos habían notado en rumores o comentarios vagos. Pequeña, sencilla, pero en ese instante se convirtió en el centro de la atención colectiva, como si cada persona allí presente supiera, sin saber cómo, que su contenido cambiaría algo más que la atmósfera. El aire dejó de circular por un segundo cuando Pablo se acercó al ataúd del mexicano. No saludó, no pidió permiso, no miró a nadie. Lo que provocó su llegada no fueron palabras, sino la manera en que el silencio se deformó a su alrededor. Un silencio que no era respeto, sino supervivencia. Un silencio que decía más de lo que cualquier discurso podría decir. Cada paso suyo no solo quebraba el aire, lo redefinía. Y sin haber hecho aún ningún gesto evidente, Pablo ya había reclamado el lugar entero como si le perteneciera. Pablo se detuvo frente al ataúd como si el tiempo mismo hubiera decidido frenar junto con él. No había viento, no había movimientos bruscos, no había respiraciones profundas. Todo quedó suspendido en un instante tenso, delicado, casi insoportable. Su mirada recorrió el cuerpo inmóvil del mexicano sin prisa, sin emoción visible, como si estuviera observando algo que ya había imaginado muchas veces antes. No había drama en sus ojos, pero tampoco indiferencia. Era una expresión impenetrable, propia de alguien que comprende el peso real de una despedida que no pertenece solo a la muerte, sino al poder. Entonces, con un movimiento lento, calculado al extremo, Pablo abrió la pequeña bolsa de cuero. El sonido del cuero al separarse fue leve, pero en ese ambiente se sintió como un estallido. Alrededor, nadie se movió. Nadie osó respirar más profundo. Pablo introdujo la mano en la bolsa y extrajo los fajos de billetes, $100,000 en efectivo, perfectamente doblados, perfectamente alineados, perfectamente preparados para ese instante. No explicó el gesto. No buscó los ojos de nadie. No pronunció una sola palabra que pudiera suavizar, justificar o adornar lo que estaba haciendo. Simplemente colocó el dinero sobre el ataúd, con una lentitud que helaba la sangre. Fue un movimiento silencioso, pero cargado de un significado que todos sentían sin poder definir. Un gesto que no era homenaje, no era despedida, no era caridad. Era algo más profundo y más oscuro. Los presentes comenzaron a interpretar, cada uno desde su propio miedo. Algunos capos lo vieron como una humillación pública, una forma de recordarles que, aún en la muerte, el mexicano estaba bajo la sombra de alguien más poderoso. Otros lo sintieron como una afirmación territorial, un recordatorio de que las decisiones no dependían del vacío dejado por el muerto, sino del hombre que acababa de depositar ese dinero. Algunos soldados creyeron que era un mensaje cifrado, una advertencia silenciosa de que la guerra interna no tendría espacio para dudas. Y unos pocos entendieron que ese gesto no pretendía comunicar nada, porque el poder real no necesita explicación. Pablo había transformado el funeral en un mensaje vivo. Había dejado un símbolo que no requería traducción. Había marcado el momento con algo que perduraría más que cualquier palabra pronunciada ese día, porque en ese mundo, donde la violencia era un lenguaje y el silencio era una estrategia, un gesto podía cambiar alianzas, desatar temores o consolidar un legado. Y aquel gesto lo cambió todo. El dinero sobre el ataúd no se movió. Nadie se atrevió a tocarlo, ni siquiera a mirarlo durante demasiado tiempo. Parecía irradiar algo que no pertenecía al mundo material, como si los billetes cargaran una energía silenciosa que advertía a todos que no debían acercarse. La reacción no fue unánime. Fue un mosaico de emociones reprimidas, interpretaciones tensas y temores que cada hombre escondía detrás de una expresión rígida. Los capos más veteranos, aquellos que habían visto ascensos y caídas durante años, sintieron una mezcla de humillación y fatalismo. Para ellos, el gesto de Pablo era una declaración clara. No había forma de igualar lo que acababan de presenciar. Ninguna palabra, ningún movimiento,
Ningún ofrecimiento podía competir con lo que ese dinero representaba. Era como si Pablo hubiese trazado una línea definitiva entre quienes observaban y quien dictaba las reglas. Otros capos, más cautos o más ambiciosos, interpretaron la escena de una manera distinta. Vieron en ese gesto un llamado a la lealtad absoluta, una invitación silenciosa a posicionarse, una forma de medir quién se alinearían por convicción y quién por miedo. Para ellos, el funeral se había convertido en una especie de prueba invisible, un examen del cual nadie sabía que estaba participando. Los soldados, dispersos alrededor, sintieron algo aún más visceral, una inquietud que no podían poner en palabras. Sabían que ese acto no era una simple ofrenda, entendieron que las consecuencias vendrían, aunque no supieran cuándo ni cómo. Muchos evitaron mirar directamente a Pablo, temiendo que un solo segundo de contacto visual pudiera colocarles bajo una lupa inesperada. Entre los presentes, hubo quienes comenzaron a intercambiar miradas rápidas, casi imperceptibles. Preguntas silenciosas pasaban de un rostro a otro. ¿Era aquello un desafío? ¿Un recordatorio de poder? ¿Una advertencia para los que pensaban moverse en la ausencia del mexicano? El silencio del funeral adquirió una nueva forma. Ya no era apenas tensión, era un tema de conversación clandestina. Un rumor que se extendería durante semanas, una historia que, sin necesidad de ser adornada, se transformaría en mito dentro de los corredores ocultos del cartel, porque lo que Pablo había hecho no se quedaría en ese día, no se quedaría en ese ataúd, no se quedaría en ese gesto. Aquella escena, los billetes, el silencio, la calma casi inhumana, se convertiría en un cuchillo psicológico que dividiría percepciones, consolidaría respetos y enterraría cualquier duda sobre quién dominaba realmente el pulso del poder. El mito de Pablo creció allí mismo, frente a todos, sin una sola palabra, y el cartel entero lo sintió, como una sombra que se extendía sobre cada uno de ellos. Los días que siguieron al funeral no trajeron calma. Trajeron algo distinto, algo más silencioso y más profundo. Un movimiento subterráneo que no se veía a simple vista, pero que todos sentían, como un temblor leve que amenaza con crecer en cualquier momento. El cartel, acostumbrado a operar en medio de la violencia, no estaba preparado para las implicaciones emocionales y psicológicas que ese gesto había sembrado. No era solo el dinero, no era solo la presencia de Pablo, era la forma en que todo había sucedido, sin una palabra, sin una explicación, sin un mínimo esfuerzo por suavizar el significado. A partir de ese día, las reuniones internas cambiaron de tono. Los capos que antes se movían con más autonomía comenzaron a medir sus palabras, a frenar sus impulsos, a reconsiderar decisiones que, semanas antes, habrían tomado sin dudar. Algunos incluso retrasaron operaciones o replantearon alianzas, temiendo que un movimiento mal hecho pudiera ser interpretado como una falta de respeto hacia la sombra que Pablo había dejado caer sobre el funeral. En otras plazas, la paranoia creció. Se hablaba de cambios inevitables, de reacomodamientos de poder, de una vigilancia más estricta que nadie había anunciado, pero que todos daban por sentada. Los rumores se propagaban con rapidez. Que Pablo estaba enviando señales, que estaba probando lealtades, que aquel dinero había sido un mensaje encriptado que solo unos pocos habían entendido por completo. La prensa, por su parte, hacía preguntas que no podían responderse. Especulaban sobre tensiones internas, sobre fracturas, sobre movimientos que escapaban a la vista pública. El gobierno intentaba interpretar comportamientos, rastrear pistas, conectar eventos que parecían aislados, sin darse cuenta de que, en el mundo real, los mensajes más importantes no se enviaban con palabras, sino con silencios calculados. Mientras tanto, dentro del cartel, el gesto de Pablo se volvió una referencia constante, una imagen recurrente, un recordatorio que aparecía en conversaciones discretas, miradas que se encontraban por segundos, decisiones que se tomaban con más cautela que antes. ¿Viste lo que hizo en el funeral?
Ese dinero no fue casualidad. Ese silencio fue una declaración. No importaba cuántas veces se repitieran esas frases, el significado seguía siendo el mismo. Lo que Pablo había hecho había redefinido el terreno por completo. Algunos capos que antes habían considerado distanciarse de él, ahora buscaban formas sutiles de acercarse. Otros, que guardaban ambiciones silenciosas, las enterraron más hondo. Incluso quienes no estaban presentes en el funeral sintieron el peso de ese acto, como si les hubiera llegado un mensaje personal sin necesidad de ser pronunciado. Para muchos, aquel funeral marcó el final de una era, pero para Pablo, marcó el inicio de otra, una en la que el poder ya no necesitaba gritos ni amenazas, le bastaba un gesto, un silencio, un acto que, aún días después, seguía resonando en cada rincón del cartel como una advertencia velada y como una promesa. El recuerdo del funeral quedó suspendido en la memoria de todos como una imagen que nadie podía borrar, no importaba cuánto tiempo pasara. La visión de los billetes sobre el ataúd, perfectamente alineados, seguía regresando en momentos inesperados, como un espectro silencioso que acompañaba cada decisión importante dentro del cartel. Aquel dinero no se convirtió en una simple anécdota. Se transformó en un símbolo, en un código que no necesitaba traducciones, en una advertencia que no requería repetición. Los hombres que estuvieron presentes recordaban la escena con una mezcla de respeto y desconcierto. Algunos juraban que, durante unos segundos, hasta el aire había cambiado de densidad. Otros aseguraban que el silencio que siguió al gesto de Pablo fue más devastador que cualquier amenaza explícita. Todos coincidían en algo. Lo que ocurrió ese día no podía compararse con nada antes vivido. El cartel volvió a operar, como siempre lo hacía, pero con una sombra nueva proyectándose sobre cada movimiento. Una sombra que no tenía forma ni voz, pero que existía. Una sombra creada por un acto tan simple en apariencia y tan profundo en consecuencia. El dinero quedó grabado no solo como un objeto depositado sobre un cuerpo muerto, sino como una frontera entre dos momentos de la historia del cartel, antes del funeral y después de él, porque ese día, sin pronunciar palabra alguna, Pablo había enviado un mensaje que resonaría durante años. El verdadero poder no necesita explicaciones, no necesita discursos, no necesita testigos que lo interpreten de inmediato. El verdadero poder se manifiesta en un gesto que todos entienden, incluso cuando nadie se atreve a comentarlo en voz alta. Por eso, entre los pasillos oscuros del bajo mundo, entre conversaciones murmuradas y acuerdos sellados a media luz, hubo una frase que comenzó a repetirse con el tiempo, siempre en voz baja, siempre con cautela. La historia recuerda palabras, pero en este mundo, son los silencios los que gobiernan. Y el silencio de Pablo, en aquel funeral, nunca dejó de resonar, ni entre los vivos, ni entre los muertos.